Hicimos un programa hace varios años explicando qué estaba pasando en Venezuela. Le puedes buscar ya mismo, si me estás viendo en YouTube, dando clic acá arriba de mi cabeza. O simplemente coloca qué está pasando en Venezuela, Platzi, y lo vas a encontrar en YouTube. Ese programa fue hace un par de años y explicábamos qué estaba pasando con Maduro, qué estaba pasando con el Producto Interno Bruto, por qué la inflación era tan fuerte, para dónde iba el país y qué había pasado en las últimas elecciones que habían sido particularmente problemáticas. Nada. Lo que realmente pasó fue nada. Maduro siguió siendo presidente, el régimen de Maduro sigue en el poder y desde entonces hubo unas elecciones. Así que quiero acelerarlos y traerlos al mundo actual. ¿Qué pasó el año pasado en Venezuela y qué está pasando últimamente con Guaidó y con Maduro? Arranquemos por uno de los datos más difíciles de aceptar y es que el año pasado, en el 2018, 23.000 personas murieron en Venezuela. Esos son más de las personas que en los últimos 40 años han muerto en el conflicto moderno de guerra entre Israel y los palestinos. Venezuela está viviendo una de las crisis humanitarias más importantes de nuestro continente, el equivalente a lo que pasa en Asia con Corea del Norte y el resto de sus vecinos. Y no es como que no esté pasando nada, realmente han pasado cosas. Todo empieza más o menos en junio 20 del 2017 con la rebelión de una oficial top que históricamente había sido chavista. Ustedes la conocen como Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal general del país, que básicamente se rebeló en contra de lo que percibía como un problema interno dictatorial de parte del régimen de Maduro. De hecho, la frase correcta que mencionaban sus camaradas del mundo chavista es que esta mujer podría causar una guerra civil. Eventualmente ella fue extraída a la fuerza de la vida pública y han pasado muchas más cosas para las que no tenemos tiempo de ahondar. Porque otras cosas pasaron en Venezuela. El año pasado la malaria volvió a Venezuela. La malaria es una enfermedad que fue básicamente erradicada de América Latina y del continente en general. Solo en Venezuela volvió. Ni siquiera en países de África que están más jodidos que Venezuela, la malaria estaba creciendo porque en los niveles altísimos de corrupción a nivel de la distribución de los medicamentos, los niveles altísimos de ineptitud a nivel del skill y simplemente la falta de desabastecimiento de vacunas generaron estos problemas y la malaria es uno de muchas otras enfermedades que están regresando al país. Hubo una elección y The Economist y muchos otros diarios la nominaron una elección fraudulenta. Una elección que realmente no ocurrió. De hecho, la frase literal de Nicolás Maduro fue «esto solo pasa en Venezuela», cuando se declaró el ganador el 15 de octubre. Mientras que, a pesar de que su gobierno realmente no obtuvo la mayoría de los votos, ni su partido realmente está controlando, en teoría, la Asamblea Nacional del país. Al mismo tiempo, la deuda en Venezuela nunca estuvo más alta que ahora. Venezuela, en noviembre 3 del 2017, estaba oficialmente volando gente a su país, a Miraflores, volando gente de Rusia, volando gente de China, volando cualquier país que les pudiera prestar plata o a quien les debieran, como los países de Arabia Saudita, etcétera, para renegociar la deuda. Volaron a estos oficiales, los recibieron en alfombra roja y jet privado, un show increíble en Miraflores, pero aún así el objetivo era el mismo. No tenemos plata para pagar la deuda que tenemos. ¿Cómo hacemos para reestructurar esta deuda y tener dinero operacional? Venezuela está buscando reestructurar la masiva cantidad de deuda extranjera que tienen y al mismo tiempo su fuente principal de dinero, PDVSA, está en el punto crítico más grande a nivel de incompetencia operacional. Están mezclando tipos de crudo distintos, están mezclando subproductos de los hidrocarburos, no pueden garantizar una calidad. No solamente eso, los niveles de piratería son tan altos que los capitanes de los barcos tanqueros que llegan a Venezuela para destruir el resto del mundo dicen que esa es la ruta más peligrosa de todas las que hacen. Muchos de ellos prefieren navegar las rutas de Costa de Marfil, de Somalia, del Cuerno de África, donde hay muchos piratas, que tener que enfrentarse a la cantidad de sobornos y problemas de orden público y de seguridad de su propia flota que tienen que enfrentar cuando están en los puertos de Venezuela, sumado al hecho de que probablemente lo que están cargando en el tanquero no sea el tipo de petróleo o el tipo de hidrocarburo que les vendieron. Aún así, Nicolás Maduro hace unos días, el 10 de enero del 2019, estaba preparándose para otros 6 años, a pesar de que su gobierno no era considerado como un gobierno legítimo. Y desde entonces, la Asamblea Nacional y todas las estructuras de poder dentro de Venezuela han estado haciendo su mejor esfuerzo por tratar de encontrar una salida, por tratar de encontrar un apoyo internacional. El apoyo internacional es muy difícil de explicar porque no funciona simplemente así. No es como que mañana tanques de guerra colombianos lleguen a la frontera o lleguen bombarderos de Estados Unidos. No es una buena idea. Cuando eso ha pasado en los últimos años, tenemos estados fallidos como Siria, como Irak,
entre muchos otros. El mejor escenario es lo que pasó en Vietnam 50 años después, teniendo en mente la masiva cantidad de población que fue asesinada y que tuvo que caer la Unión Soviética para que pudiera haber una luz de esperanza. Entonces tengan en mente que eso de que llegue un gobierno de otro país a simplemente intervenir políticamente es un pensamiento, no quiero ser ofensivo, pero es básicamente adolescente. Es algo que no va a ocurrir y que no tiene una base real. Lo que sí va a ocurrir es un movimiento que nazca desde adentro, es un movimiento que nazca desde las personas. Una de las cosas más duras que las personas no entienden es por qué los venezolanos no simplemente sacan a Maduro. Y es lo que está en este momento ocurriendo. Guaidó, un político e ingeniero de 35 años, y por cierto quiero agradecerle a las escuelas de ingeniería de Venezuela por la increíble cantidad de talento que han distribuido alrededor del mundo, en particular en nuestros países de Latinoamérica. Él fue declarado presidente de la Asamblea Nacional y teniendo en mente que la elección pasada fue considerada fraudulenta, lo correcto sería que él fuera el presidente electo real de el país. Ayer, al día en el que estamos grabando este programa en este momento en Platzi Live, él fue declarado como presidente y juró ser presidente y actuar como presidente. Esto en el proceso de que Maduro está haciendo su mejor esfuerzo para retener el poder y toda la gente alrededor de Maduro, entre ellos Diosdado Cabello y todo el sistema militar, pareciera que aún lo apoyan, pero el pueblo claramente no apoya. Una de las protestas más grandes de la historia de Venezuela ha ocurrido en las últimas 48 horas. Ha tenido índices de violencia, pero no los mismos índices de violencia hasta ahora y ojalá se mantenga así como hubo antes. Venezuela es un lugar muy complejo porque hace muchos años, como lo expliqué en el video anterior, Maduro y Chávez distribuyeron armas a sus más leales seguidores, simplemente en caso de que hubiera una invasión o un ataque en contra del socialismo y la revolución. Esas armas fueron vendidas o regaladas o intercambiadas por comida a muchos miembros de bandas criminales, algunos de ellos que ellos llaman colectivos, que simplemente matan con carta blanca, muy similar a lo que pasó en la Revolución Cultural en China con la Armada Roja. De ahí viene la Armada Roja de Dragon Ball. Mientras tanto, Maduro ha tenido un par de problemas gigantescos de PR, el más común del año pasado cuando estuvo en este restaurante carísimo, el conocido meme Salt Bay, donde se compró una carne de $400, donde mientras tanto hay niños en Venezuela que nunca en su vida han comido carne de vaca. Esto pareciera una exageración, ¿verdad? Si ustedes no viven en Venezuela, ustedes dirán, ay, Freddy está exagerando. Pero googleenlo abiertamente. Pregúntenle a su venezolano más cercano. Seguramente tienen un amigo venezolano, excepto que ustedes sean xenófobos o racistas. Pregúntenle si eso es verdad y van a ver que es completamente cierto. Todo esto se combina con el absoluto peor momento histórico en Venezuela. Desde el 2013 hasta el día de hoy, nunca había pasado algo como esto. Esto no ocurre. Esto solamente ocurre en estados súper extraños o en lugares que están en una guerra total. Este es el ingreso, el Producto Interno Bruto per cápita real de Venezuela desde el 2013 hasta el 2018. Miren esta caída tan absurda. Uno de mis economistas favoritos, Noah Smith de Bloomberg, tuiteaba: ningún otro petroestado o estado que depende del petróleo ha tenido un colapso ni siquiera cercano al colapso de Venezuela. Ni Arabia Saudita, ni Kuwait, ni Rusia, ni Kazajstán, ni Nigeria, ni Angola, ni Brunei. No son los precios del petróleo lo que mató Venezuela, son las malas políticas de su gobierno. Mientras tanto, en el resto del planeta, en particular en Latinoamérica, nosotros estamos recibiendo venezolanos en todo el mundo. Muchos estamos empezando a juzgar cómo recibimos a esos venezolanos, en particular porque Latinoamérica nunca ha tenido una historia de lidiar con migración. Mis queridos amigos latinoamericanos normalmente vean Estados Unidos y la lucha de todas las personas de raza negra por mayores libertades, por menos racismo institucional y etcétera, con orgullo, como diciendo, jaja, eso no pasa en Latinoamérica. Pero Venezuela nos demostró que tenemos un porcentaje pequeño, afortunadamente. Definitivamente Latinoamérica ha dado ejemplo respecto a cómo reciben a Venezuela, pero sin duda un porcentaje significativo de personas xenófobas y racistas. Cuando ustedes en sus familias escuchan cosas como, ay, es que los venezolanos están arruinando X, o ay, es porque el crimen está subiendo por culpa de los venezolanos, ahí están ocurriendo dos cosas. Uno, tu familia está siendo manipulada por medios locales, probablemente medios locales ultraderechistas o con objetivos nacionalistas en contra del bienestar de la nación. O dos, y puede que los dos estén combinados, tu familia está mostrando ese componente racista y xenófobo que ya vivía dentro de ellos. Es tu responsabilidad de tener esto en tu familia y hacer que Latinoamérica sea un ejemplo para el mundo. Hay un estudio del Banco Mundial
que me pareció muy interesante. El Banco Mundial creó un estudio de impacto de la migración de Venezuela a Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque somos los vecinos más cercanos a donde llegan más venezolanos. A finales del 2018, 2.3 millones de venezolanos habían migrado, particularmente a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina y a Chile. Es importante mencionar Colombia porque es el país al que más migran. El estudio demostró cuánta plata le cuesta a Colombia esa migración, porque cuando los venezolanos migran a Colombia, nosotros los ayudamos. Les damos medicinas, necesitan vacunas, les damos atención médica, les damos atención domiciliaria, les damos orientación profesional, hacemos nuestro mejor esfuerzo porque estén bien. No lo podemos hacer con el 100% porque somos un país pequeño, pero sí que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y es algo de lo que particularmente estoy orgulloso, quiero aclarar. A Colombia le cuesta entre un 0.1% a un 0.4% de su Producto Interno Bruto lidiar con la diáspora venezolana. Pero lo que no mencionan es lo que gana Colombia. El cálculo del Banco Mundial es que gracias a la migración venezolana, Colombia podría crecer un 0.2% al año más su Producto Interno Bruto, lo que significa que en un esquema a largo plazo, le conviene muchísimo a nuestros países. Y esto es porque en general esto tiene sentido. La migración de talento, tanto hábil como no hábil, a nuestros países hace que tengamos una mayor capacidad de generación económica. Hay un montón de mitos que son malos porque no nos enseñan economía en el colegio. Por ejemplo, que cuando esa gente llega pagan menos porque cobran menos. Eso realmente no ocurre. Si no ocurre en Estados Unidos, y estadísticamente no ocurre, no importa lo que les diga Trump, no va a ocurrir acá tampoco, sobre todo teniendo en mente que nos hace falta tanto talento. Lo más interesante del estudio es que si hubiera un esfuerzo de los gobiernos que reciben venezolanos para entrenarlos y educarlos, por ejemplo con Platzi, parte de la razón por la que les damos becas, ese crecimiento sería mucho más fuerte dependiendo de cada uno de esos países. Otra cosa interesante respecto a la migración venezolana en Colombia es que un porcentaje significativo de esa migración son inmigrantes de retorno. Al día llegan a las fronteras colombianas 45.000 venezolanos. 45.000 venezolanos llegan al día. Al día de hoy tenemos 1.2 millones en el país, que es significativo en un país de 45 millones de personas. Eso significa que de un día para otro, el 2% de la población de repente es venezolana. Pero el 24% de esos migrantes son colombianos que se fueron a vivir a Venezuela en la época de los narcos, escapando de la violencia de Escobar, del cartel de Cali, de las guerrillas a finales del siglo XX, que hoy se dan cuenta que lo que prefieren es venir de regreso a uno de sus dos países que tenían. Venezuela y Colombia históricamente han tenido este intercambio migratorio y que ha sido bueno para ambos países desde una perspectiva netamente cultural. Otro de los mitos comunes es que el crimen sube, que cuando hay más venezolanos sube el crimen. El estudio del Banco Mundial lo analizó y se dio cuenta que esto es mentira. Con la excepción de Barranquilla y Cali, las estadísticas de crimen en Colombia nunca han estado más bajas. En la vida nunca hemos tenido menores índices de crimen. Y esto es difícil de aceptar porque nuestra cultura latinoamericana es una cultura donde tenemos que pelear porque tenemos el peor país. La educación en Colombia es la peor. Ay, eso es porque no te ha tocado estudiar en el CONALEP por allá en México. Ay, eso es porque no tuvieron que estudiar en el sistema educativo público de Perú. Ah, eso es porque en Chile no tuvieron que pagar porque ¿cachai, huevona? Todos nosotros intentamos matarnos mutuamente para demostrar quién está peor. Es el comportamiento latinoamericano más estúpido que hay. Tratar de ganar para ver quién está peor. Pero las estadísticas no mienten. Las estadísticas son ciencia. Y a excepción de Barranquilla y Cali, el crimen está más bajo que nunca. Lo que pasa es que vemos noticias y las noticias nos las venden con todo está mal y ayer mataron 100 personas. Pero las estadísticas están más bajas que nunca a nivel de crimen. ¿Por qué Barranquilla y Cali? Por razones no relacionadas con venezolanos. En Barranquilla y Cali son razones más conectadas con las BACRIM y con exguerrilleros y otros problemas de paramilitares y líderes activistas sociales, los que están generando las celebraciones de crimen, pero no tienen nada que ver con Venezuela. El cuento es que ahora Guaidó es el presidente. Y ustedes dirán, si él es el presidente, y pongo entre comillas porque todavía no está en Miraflores, todavía no está en el poder, todavía no controla la rama judicial, ni la rama militar, ni la rama legislativa, todavía sus poderes ejecutivos están limitados a lo que logra hacer a nivel de la protesta y el proceso en el cual Maduro da un paso atrás, a las buenas o a las malas. ¿Por qué a las malas no se puede? ¿Por qué un país de 23 millones de personas no logra derrocar a una persona? Porque no es tan simple. En Venezuela, el salario mínimo no significa nada. El dinero se mide por peso, no por cantidad en los billetes. No hay suficientes billetes. El dinero electrónico empieza a estar controlado por un sistema creado por los chinos, por Huawei,
para hacerle un seguimiento extremadamente radical a las personas que sí son fieles al régimen. Y lo más importante, existe el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es uno de los carteles de narcotráfico más importantes de nuestra época. Es un cartel que mueve masivas cantidades de cocaína particularmente, pero también de tráfico de muchas otras sustancias, a través de toda la cúpula militar de Venezuela. Esto suena a una teoría conspiratoria si no fuera porque múltiples de ellos han sido capturados, procesados y encarcelados en Estados Unidos, incluyendo familiares de Maduro y del número 2 en Venezuela, Diosdado Cabello, que es quien supuestamente mencionan es realmente la persona detrás del poder de Venezuela. Con ese poder detrás y teniendo en mente que, aunque la capacidad operacional militar de Venezuela no sea tan alta, sí que es muy alta su capacidad a nivel de hardware y del, digamos, poder que tienen internamente para pelear, le hace su fuerza aérea, su capacidad militar en cuanto a tanques de guerra, caballería, etc. Con ellos en el control es muy difícil. Es muy difícil que Maduro dé un paso atrás. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Puede pasar que otros países reconozcan al presidente interino más que presidente electo, en este caso Guaidó, y que no reconozcan a Maduro. Esto ya está pasando. Los países que están en verde fueron los que al día de ayer de esta transmisión habían reconocido el gobierno de Guaidó y a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Mientras que los países que están en rojo son los que reconocen a Maduro como el presidente legítimo electo de Venezuela. Esta es la actualización al día de hoy. Sorprenden algunos. Digamos que no es sorprendente que Cuba apoye a Maduro, que Bolivia apoya a Maduro, o que Rusia apoya a Maduro, o China, o Corea del Norte. Es completamente normal, pero sí que es sorprendente que México apoye a Maduro, porque históricamente México no lo había apoyado. También tengan en mente que México acaba de cambiar de presidencia y ahora su presidencia es de la conocida Cuarta Transformación y de Andrés Mauricio López Obrador. Existen muchas teorías, no es Andrés Mauricio, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador. Existen muchas teorías respecto a por qué. Hay teorías conspiratorias durísimas, como que el intercambio de gasolina que hubo en la época de Chávez, los apoyos, que en México le deben plata a venezolanos o que hay favores, etc. Pero en resumen, lo que realmente está haciendo México no es exactamente apoyar o no apoyar, sino mantener su estado diplomático estándar, del cual voy a hablar más adelante. Pero antes de hablar de México, hablemos de Europa. Si Estados Unidos se declaró a favor de Venezuela, ok, es Trump está loco. Pero Canadá se declaró a favor de Venezuela, y Colombia a favor de Guaidó, y Colombia, y Ecuador, y Perú, y Brasil, y Chile, y Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Europa no ha hecho nada? En parte porque el reconocimiento es complejo desde una perspectiva netamente técnica. La embajada alemana en Venezuela declaró: no somos neutrales, como si supuestamente es neutral la Unión Europea. Estamos del lado de la Asamblea Nacional electa por el pueblo. Maduro no es un presidente legitimado democráticamente. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, de Venezuela. No solamente eso, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dice: espero que toda Europa se una para apoyar las fuerzas democráticas en Venezuela. A diferencia de Maduro, la Asamblea Parlamentaria, y aquí obviamente se refiere a la Asamblea Nacional, incluyendo a Juan Guaidó, tienen el mandato democrático de los ciudadanos venezolanos. Esto no es un reconocimiento oficial, pero es un reconocimiento diplomático no oficial. Eso significa que una gran cantidad del planeta, exactamente este gráfico, están apoyando a Guaidó y están quitándole el apoyo a Maduro. Eso puede tener implicaciones diplomáticas, como que no hayan relaciones, como que hacer negocios sea más difícil, como que los puertos estén cerrados o las fronteras tengan un inconveniente. Esto particularmente es problemático para Colombia, porque si Venezuela decide de una manera unilateral cerrar las fronteras, no significa que la migración pare, significa que la migración se vuelve ilegal y violenta, significa que pasan cosas como las que pasan en las zonas más difíciles de México, donde hay coyotes que, a costa de la vida de los inmigrantes, los atraviesan a través de la frontera. Por eso es tan importante la política abierta que ha tenido Colombia respecto a Venezuela, porque esa es la política que genera la menor cantidad de crimen y la mayor cantidad positiva de factores alrededor de los resultados. No es apoyo, es reconocimiento lo que realmente está ocurriendo. El reconocimiento es percibido como un tipo de apoyo, pero legalmente no es lo mismo, y es donde quiero ahondar. Pero para ahondar en eso, quiero explicarles quiénes están radicalmente a favor de Maduro. Y es una combinación de países que honestamente no sé uno qué siente si uno es parte de este combo. Cuba, Turquía, Rusia, Irán, China, Bolivia y Nicaragua.
Cuba, que tiene un régimen dictatorial, Turquía, que está en proceso de tener un régimen dictatorial con Erdogan, Rusia, que tiene un régimen oligarca dictatorial, Irán, que es literalmente una dictadura, China, que también es una dictadura, Bolivia, que está al borde de caer en una dictadura, y Nicaragua, que es un país institucionalmente destruido. Menciono el caso de Bolivia porque hay un movimiento para parar a Evo Morales como presidente. Básicamente Evo Morales se está saltando los límites constitucionales y está tratando de hacer su mejor esfuerzo por mantenerse en el poder. Esto con el contraste de que Evo Morales realmente hizo cosas muy interesantes al tratar de hacer las paces en vez de la guerra con los cocaleros bolivianos, con los indígenas de la zona y creando una política radicalmente distinta, adaptada a lo que estaba pasando. A diferencia de Maduro, que básicamente no ha hecho más que destruir económicamente el país, Evo Morales sí deja un reporte positivo para Bolivia, pero genera el precedente extremadamente peligroso de un presidente que no se quiere ir y que quiere consolidarse en el poder. El comunicado oficial de México, para hablar de México en particular, es este. En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, igualdad jurídica de los estados, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y de lucha por la paz y bla, 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 México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Y ese es el punto clave. México no va a participar en el desconocimiento del gobierno. Coincidimos plenamente con el llamado a las organizaciones de las Organizaciones de las Naciones Unidas a que todos los actores involucrados en el conflicto reduzcan las tensiones, bla, 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 bullshit. Compartimos además con la República del Uruguay el exhorto al diálogo entre las partes. Básicamente están diciendo, por favor no se peleen, todo va a estar bien, no se peleen, deberíamos ser todos amigos, yo no me meto con él, usted me quiere vender petróleo, yo lo compro, usted me quiere comprar harina para hacer arepas hecha con mi chiote de Tlalpan, yo se la vendo, todo bien, no normal, no se peleen. Esa es la actitud en este momento del gobierno de México. Sin embargo, en este momento por interno me están diciendo que Nicolás Maduro le dijo hace 5 minutos oficialmente esto. Nicolás Maduro, estas son palabras de Nicolás Maduro. Yo, al gobierno de México y Uruguay, les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Lo cual es muy interesante, porque significa que Maduro empieza a sentir el peso, el dolor diplomático y está buscando a los últimos amigos que le quedan en la región para que por favor intercedan por él. Cosas mágicas que pasan mientras Guaidó empieza a entrar al poder es que la economía venezolana per se pareciera que está empezando a tomar fuerza de nuevo y esto no pasaba. Los bonos de PDVSA de repente crecieron un 10%, teniendo en mente que esta era una empresa a la que mentalmente ya nos habíamos desconectado para siempre. Y los bonos soberanos subieron un 5%. Esto significa que los mercados están asumiendo que existe un potencial muy alto de que Guaidó en esta ocasión gane. A diferencia de lo que pasó con Capriles, a diferencia de lo que pasó con muchos otros casos donde pareciera que Maduro estuvo a punto de irse o que Chávez estuvo a punto de irse, pero realmente no ocurrió. Lo más complicado en el caso y lo que realmente puede generar la pólvora que estalle la bomba de tiempo que está ocurriendo en Venezuela es las embajadas. Entre los múltiples países que decidieron no reconocer a Maduro está Estados Unidos y Venezuela va a cerrar su embajada y su consulado en Estados Unidos. Y al mismo tiempo le pidió a Estados Unidos de que se vaya de Caracas y va a expulsar a su cuerpo diplomático. La respuesta de Estados Unidos es: oblígame, perro. Porque lo que les está diciendo Estados Unidos a Venezuela es que ellos no reconocen a Maduro como presidente, por ende no creen que Maduro tenga la capacidad diplomática para echarlos del país. Por ende, fuck you, yo voy a seguir acá. Esta no es la primera vez que esto ha pasado. Estados Unidos tuvo un ataque a su embajada en Vietnam, cuando al final del día el gobierno de Ho Chi Minh controló Vietnam. Tuvieron un ataque a su embajada en Irán, después de que la vuelta para tratar de derrocar al presidente progresista que tenían y colocar a los ayatolás se les disparara de para atrás, lean Persépolis. Ellos les pasó exactamente lo mismo en Benghazi y los republicanos agarraron contra Hillary Clinton con todas las fuerzas del alma porque Hillary Clinton era secretaria de Estado de Obama cuando pasó lo que pasó en Benghazi, aunque fue un caso distinto, y ahora podrían pasar muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene una embajada de Estados Unidos? Una embajada en Estados Unidos, aparte de tener diplomáticos y ser reconocida como cualquier otra embajada como un territorio extranjero, tiene Marines, tiene rifles, tiene morteros,
tiene armas de dispersión, tiene helicópteros y tiene un impacto lo suficientemente significativo como para considerar un acto de guerra, cosas por el estilo. Tengan en mente que esto se contrasta al mismo tiempo con que a la fecha de grabación de este video, Trump tenía apagado el gobierno de Estados Unidos, estaban en un government shutdown y están muy cerca de ponerle no solamente multas, sino directamente penas legales y quizás cárcel por la colusión que hubo con Rusia. Mientras todo eso pasa en Estados Unidos, no hay nada que le sirva más a Trump que una distracción de lo que está pasando en casa. Y Maduro se la está poniendo en un plato de frutas hermoso con una flor encima, diciéndole, venga y me ponga una bomba, póngame una bomba. Y eso sería lo peor que le podría pasar tanto a Venezuela como a Estados Unidos, como a Colombia, como a toda la región. Esperemos de que absolutamente no pase. El deadline es en 48 horas. Lo importante a nivel diplomático es que la diplomacia es compleja. El reconocimiento de un gobierno no es un juicio de que ese gobierno es valioso o no es valioso. En la Guerra Fría, Estados Unidos reconocía como Estado a múltiples estados soviéticos, pero eso no significaba que Estados Unidos aceptaba o consideraba válido, desde una perspectiva democrática, el gobierno de Stalin o de Gorbachev o de Nikita Khrushchev. El reconocimiento no es un juicio, es simplemente reconocimiento desde una perspectiva internacional. Eso significa que a pesar de que todos estos países y el Grupo de Lima están unidos para tratar de que Maduro y el pajarito de Chávez se vayan del poder, también tiene el factor de que no significa mucho en el gran esquema de las cosas si en Venezuela no hay cambios institucionales significativos. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué pasa si no pasa nada? Y esta es la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasa si Maduro sigue en el poder? ¿Qué pasa si Maduro decide encarcelar a Guaidó? O no lo encarcela, pero no le da legitimidad de ningún tipo. Esto pasó en otros países, como en el 2006, donde Andrés Manuel no reconoció el triunfo de Felipe Calderón, que triunfó en teoría por el 0.56% de los votos, decidió declararse presidente legítimo, hacer un plantón y tener su oficina de presidente en Reforma. Y no pasó nada, porque fue reconocido Enrique Peña Nieto como presidente. Eso es problemático. ¿Qué pasa si no pasa nada? Lo que pasa es que Maduro gobernaría en un país sin ningún tipo de apoyo diplomático y sin apoyo diplomático hacia afuera. Eso significa que Duque en Colombia, el presidente de Colombia, no podría velar por los intereses y los assets colombianos en Venezuela porque no hay una conexión diplomática con la cual charlarla. Lo mismo pasaría con Estados Unidos. Básicamente Venezuela se volvería como otra Cuba. Entonces estaría limitada a quién realmente pueden hablar. Hoy, 24 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir para hablar de Venezuela, algo que Guaidó acepta de una manera muy feliz. La OEA también se reunió y el secretario de Estado de Trump, Pompeo, anunció que Estados Unidos está listo para brindar más de $20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Con todos esos factores en mente, el peor escenario, si no pasa nada, es Corea del Norte. Un escenario donde en el continente americano tendremos un país aislado del resto del mundo. Corea del Norte está peor que Venezuela, marginalmente. Y en Corea del Norte no pasa nada. Corea del Norte también son 26 millones de personas y no pasa nada. Tienen uno de los ejércitos más avanzados, desarrollaron armas nucleares, son intocables y no pasa nada. Lo máximo que pasa es que hay charlas, colocan una línea de tren, el gobierno de Corea del Sur intenta como aplacarlos y hacemos nuestro mejor esfuerzo porque no bombardeen Seúl con armas químicas o armas nucleares. Pero no pasa nada. Mientras más reconocimientos ocurre a nivel de Maduro, más presión va a haber. Solamente tengan en mente que la única forma en la cual realmente Maduro va a cambiar y ya no va a estar en el poder es cortándole su fuente principal de ingresos. Y teniendo en mente que Venezuela tiene la segunda flota de aviones privados más grande de Latinoamérica después de Brasil, obviamente, bueno, no obviamente, pero probablemente, para el cartel de los soles y el uso de narcotráfico, parar este tipo de cosas es muy, muy, muy problemático. La única opción es que los venezolanos no se rindan. Ahora, los venezolanos son probablemente la población más resistente de esta región. Y lo positivo es que si logran salir de esto, salen con un conocimiento desde una perspectiva económica, legal y de producción y una capacidad de reconstruir el país increíble. No sabemos qué va a pasar. Puede pasar lo que sea. Pero nunca ha habido una mejor tormenta perfecta para que al fin Venezuela tenga una esperanza y dejen de vivir bajo un régimen. Ojalá eso lo logren.
Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com/agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre, no solo verlo en demanda acá.